Buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta invitación y realmente haber presentado este foro. El Día del Bicentenario de General Belgrano creo que tiene un profundo significado por sí mismo. Belgrano es tan multifacético, muchas cosas, ¿no es cierto?, se han dicho, escrito sobre él, sus facetas, sus aportes, su riqueza, su generosidad. Pero yo lo que voy a tratar de plantear muy brevemente es un enfoque centrado en lo que, a mi juicio, fue la visión geopolítica, ¿no es cierto?, de Belgrano. Y yo creo que como punto de partida para esto, yo creo que vale la pena ubicarse mediados del año 1813, Belgrano, jefe de la segunda expedición al Alto Perú, instala su comando en Potosí. Potosí, ¿no es cierto?, una ciudad muy importante del Alto Perú, ¿no es cierto?, de la actual Bolivia, era el centro económico del Virreinato del Perú, no del Virreinato del Río de la Plata, del Virreinato del Perú. Fines del siglo XVI llegó a explotarse en Potosí el 80% de la plata del mundo. Y la moneda de plata española en aquel momento era la moneda de intercambio global, como es el dólar, ¿no es cierto?, como fue hasta hace un tiempo la libra. Ahora, ese lugar se encuentra a 2.300 kilómetros de Lima y a 2.200 kilómetros de Buenos Aires. Es el punto intermedio, el punto geográfico, entre Lima y Buenos Aires. Y este es un punto, yo creo, muy relevante o importante para entender la situación. Belgrano no era un hombre que conociera el Alto Perú, no había estudiado ahí, como ya habían estudiado Moreno, Castelli, ¿no es cierto? Y es el primer contacto que él tiene con el Alto Perú. Para, ¿no es cierto?, no extenderme, yo diría que Belgrano es derrotado en la batalla de Vilcapugio en 1813, y a consecuencia de esta batalla, él realiza lo que se llamaba en la actividad o la costumbre militar de la época una junta de guerra. Es decir, reúne a todos los jefes para ver qué decisión, ¿no es cierto?, se toma. Y ahí encuentra dos jefes que eran muy próximos a él, que le proponen dos estrategias diferentes. Uno era Díaz Vélez, que le propone: retirémonos a Potosí, nos atrincheramos ahí y esperamos que nos traigan la artillería que nos mandan de Salta para reemplazar la que había perdido Belgrano en Vilcapugio. Ignacio Warnes, que también era muy cercano ¿no es cierto?, a Belgrano, le dice: no, hay que avanzar hacia Cusco. Pero claro, Cusco son 1.000 kilómetros al norte de Potosí, al noreste, entrando en el Perú, lo que era en aquel momento el Bajo Perú, y Cusco había sido capital histórica del Imperio Inca durante periodos importantes. ¿Por qué? Le explica Warnes que hay que ir a Cusco. Porque acababa de, ¿no es cierto?, en octubre, ese mismo mes de octubre, de producirse en Cusco una insurrección patriota que empezó a usar la enseña celeste y blanca de Belgrano. Es decir, una insurrección que se conectaba con el avance de Belgrano. Bueno, y acá vienen dos cuestiones. Belgrano, ¿no es cierto?, desechó la propuesta de Warnes. Después se arrepintió de haberlo hecho porque su decisión terminó en la derrota de Ayohuma el 14 de noviembre. Pero esa sublevación, que empieza en Cusco en octubre de 1813 y finaliza derrotada, ¿no es cierto?, en los primeros meses de 1815, llegó hasta 400 kilómetros de Lima. ¿Cuál es el punto de todo esto? Toda esta revisión de lo que Belgrano reconocía que había sido un error estratégico militar, ¿no es cierto?, que había convenido, deja en Belgrano, más allá de su contacto, ¿no es cierto?, con los altoperuanos, con, ¿no es cierto?, los indígenas altoperuanos que formaban parte, que habían sumado a su ejército, esta idea, ¿no es cierto?, del Perú. Y acá aparece esta idea, ¿no es cierto?, Lima y Buenos Aires como los extremos
¿no es cierto?, como los extremos de una entidad geopolítica. Este es el paso número 1 donde Belgrano empieza a elaborar la idea de este proyecto geopolítico, diferente al que le había tenido en 1808 con el proyecto carlotista, y diferente del de la primera junta, que se limitaba a intentar reconstituir el virreinato del Río de la Plata. Pero derrotado Belgrano, ¿no es cierto?, llega a comienzo de 1814 a Salta y tiene el encuentro con San Martín. El tema no es la posta de Yatasto, el tema es que pasan 2 meses juntos en Tucumán, San Martín y Belgrano. Y acá aparece el segundo elemento en esta visión geopolítica, que es la visión estratégico-militar de San Martín. Es decir, San Martín tenía un plan estratégico militar que coincidía con esa visión geopolítica de Buenos Aires a Lima. Acá es cuando San Martín lo hace a Belgrano confidente, como había hecho con Tomás Guido, y Tomás Guido nos ha dejado todo el testimonio, con los detalles de lo que San Martín le informa y le plantea como su idea. Pero acá aparece este segundo elemento en la articulación de esta visión geopolítica, donde el plan ¿no es cierto?, de estratégico militar de San Martín se vincula a esta articulación que Belgrano va adquiriendo, o adquiere, en la segunda expedición al Alto Perú. Creo que este es el segundo momento en la constitución del pensamiento geopolítico de Belgrano. Bueno, de ahí Belgrano vuelve a Buenos Aires y en 1815 lo tenemos como diplomático. Diplomático en Europa, junto con Rivadavia, junto con Zarratea, que había sido enviado previamente por el segundo triunvirato. Y acá es donde, para no extenderme, ¿no? Es decir, donde lo tenemos a Belgrano y Rivadavia buscando, tras fracasar en gestiones con la corte española, con la corte británica, para ese proyecto de coronar un príncipe europeo en el Río de la Plata, que se da en el contexto de la derrota de Napoleón en Waterloo y la unidad de las monarquías europeas a través de la Santa Alianza que amenazaba, ¿no es cierto?, a la Hispanoamérica, ¿no es cierto?, que estaba en su proceso de independencia, es donde terminan como última carta con esta idea de coronar como rey del Río de la Plata al hijo menor del ex rey Carlos IV de España. Pero esta tratativa le presenta al rey Carlos IV de España el proyecto de constitución para esa monarquía que se iba a establecer, ¿no es cierto?, en el Río de la Plata. El proyecto de constitución para esa monarquía, ese proyecto de monarquía, lo redacta Belgrano. Es un proyecto de constitución que en general la historiografía lo ha relegado como un elemento porque, es decir, lleva a esa, yo diría, a esa visión de la historiografía, sobre todo de la segunda mitad del siglo XIX, que en alguna medida subestimó todo el proyecto monárquico presentándolo como una estrategia o como una táctica secundaria. Belgrano, quizás de ese periodo, Vicente Fidel López, es el que analiza con más detalle ese proyecto de constitución de Belgrano. Pero más allá de que era un modelo monárquico, el punto clave lo da el título del proyecto. Es el proyecto para el reino, el proyecto de constitución para el reino de el Río de la Plata, Chile y el Perú. ¿Cierto? Es decir, no el Alto Perú, el Perú como una unidad. Es decir, este proyecto de constitución es un proyecto de constitución para el territorio que iba de Lima a Buenos Aires, ¿no? Lima incluye en aquel momento lo que es el actual Ecuador, que formaba parte del virreinato. Es decir, un proyecto geopolítico que tomaba de Lima al noroeste de América del Sur hasta Buenos Aires, que en ese momento era, ¿no es cierto?, el sudeste de América del Sur. Yo diría que este proyecto, en alguna medida, lo que nos plantea es que, y acá es donde, fracasadas las gestiones en las cortes europeas, fracasado la gestión inclusive con el ex rey Carlos IV, se incorpora en Belgrano la idea del monarca inca.
Si él, por un lado, registraba que el principio ideológico de la legitimidad, ¿no es cierto?, que predominaba en Europa, y ante los fracasos en Europa elabora la idea de la legitimidad a través del imperio inca y mantener esa legitimidad, ¿no es cierto?, a través de un descendiente de los incas. Bueno, yo, mi opinión, creo que en 1816, Congreso de Tucumán, es cuando Belgrano pone, yo diría sistemáticamente u orgánicamente, su proyecto geopolítico cuando expone el 3 de julio, 6 días antes de la creación de la independencia, ante, ¿no es cierto?, el Congreso de Tucumán, su proyecto de la monarquía inca, donde hay dos frases, yo diría clave, esa frase de observador político de Belgrano, tras haber estado casi un año en Europa, donde le dice al Congreso, antes la moda era republicanizarlo todo, ahora la moda es monarquizarlo todo, como argumento de práctica política del porqué del proyecto monárquico. Pero, ¿no es cierto?, él específicamente utiliza una palabra, monarquía atemperada. Y ese adjetivo de atemperado que Belgrano le agrega a monarquía tiene que ver con que era un proyecto de monarquía constitucional, más tomado básicamente en la idea de la monarquía británica, que era el arquetipo de monarquía constitucional en ese momento. Bueno, yo creo que acá este tema del proyecto de la monarquía inca era el proyecto de un Estado de Lima a Buenos Aires. No era la reconstitución del Virreinato del Río de la Plata. Y en última instancia, el proyecto inca se enraizaba en una tradición y una realidad histórica. El imperio inca iba de Ecuador hasta el centro norte de Argentina y el norte de Chile. En alguna medida, cuando se toma, ¿no es cierto?, la idea de la monarquía inca, esto responde a un proyecto geopolítico que, insisto, es decir, de Lima a Buenos Aires. El viejo virreinato del Perú, hasta la creación del Río de la Plata, el virreinato en 1776. Bueno, el Congreso aprueba por unanimidad el proyecto de la monarquía inca. Ningún diputado votó en contra. Y si había algunos diputados que en aquel momento, aunque esto es más una reconstrucción histórica posteriori, estaban en contra del proyecto, no lo manifestaron, ¿cierto? La oposición porteña al proyecto, de 4 diarios de Buenos Aires, 2 apoyaron el proyecto, 1 estuvo en contra y otro en una posición intermedia. Siempre para marcar la oposición porteña en general, ¿no?, al proyecto, se toma una carta del diputado Anchorena, que 20 años después a su primo Juan Manuel de Rosa, 20 años después, le explica lo que sintió como diputado. Bueno, dice, yo cuando vi, ellos le llaman la cuicada por los indígenas del norte, enfervorizados, aplaudiendo el proyecto, me di cuenta que no había margen para oponerse, digamos, como reunión de táctica. Pero en este proyecto, explícitamente apoya a San Martín y apoya a Pueyrredón, que era el director supremo. Estas 3 figuras, ¿no es cierto?, que las 3 figuras político-militares más importantes convergen explícitamente en el proyecto, ¿no es cierto?, de la monarquía inca. Este proyecto, yo creo que es la expresión política, ¿no es cierto?, del proyecto geopolítico de Lima a Buenos Aires, en el cual Belgrano fue el expositor, ¿no es cierto?, en el Congreso de Tucumán, que coincidía con el plan estratégico militar de San Martín. Bueno, ¿cómo continúa? Cuando uno mira lo político hay algo que es bastante claro. Al trasladarse el Congreso a Buenos Aires, ese impulso que Belgrano le da, ¿no es cierto?, y al irse San Martín a Chile, bueno, el Congreso en Buenos Aires pasa a funcionar, digamos, en la órbita porteña y sin la presión que daba Belgrano, jefe del Ejército del Norte, y San Martín, que tenía en el 16, ¿no es cierto?, el ejército que estaba organizando en Cuyo, pero ya estaba, ¿no es cierto?, el 17 en Chile. Pero acá yo creo que hay un detalle de historia militar sobre este proyecto geopolítico. La visión de San Martín no era un frente norte defensivo a cargo de Belgrano y Güell. El proyecto de San Martín era un frente norte ofensivo, ¿no
¿no es cierto? Estoy hablando desde el punto de vista militar. El plan no era un desembarco desde Chile en Lima, ¿no es cierto?, solo. Era un desembarco desde Chile en Lima y un avance desde el norte argentino hacia Lima desde el sur. En general se ha interpretado lo primero, que era que el plan de San Martín era avanzar hacia el Perú y defender el norte argentino. El plan original era lo que se llama una maniobra de pinzas para converger, ¿no es cierto?, sobre Lima y generar, a través de una acción militar, ¿no es cierto?, la unidad política de Lima a Buenos Aires. Hay una carta, retrocedo brevemente en el tiempo, que para mí es significativa. En 1816, San Martín le escribe a Godoy Cruz, su amigo y colaborador político, y le dice, frente a algunas críticas que le había transmitido Godoy Cruz, que había escuchado respecto a la conducción militar de Belgrano en la segunda expedición militar al Alto Perú, y San Martín le escribe, Belgrano es lo mejor que tenemos en América del Sur. Belgrano es lo mejor que tenemos en las Provincias Unidas del Río de la Plata. La afirmación de San Martín es, Belgrano es lo mejor que tenemos en América del Sur. Bueno, San Martín, 12 de febrero de 1817, vence la batalla de Chacabuco. Belgrano intenta, ¿no es cierto?, la acción ofensiva, ¿no es cierto?, desde el norte argentino, con medios muy limitados, pero ahí tiene lugar lo que la historiografía boliviana, incluso los manuales de enseñanza de historia boliviana vigente, denominan la cuarta expedición al Alto Perú. En la interpretación histórica y el relato histórico boliviano, las expediciones al Alto Perú son cuatro. Primera, la de Castelli, que termina en la batalla de Huaki en 1811. Segunda, la de Belgrano en 1813, que termina en la derrota de Vilcapugio y Ayohuma. Tercero, la de 1815, ¿no es cierto?, que comanda Rondó, que termina la derrota de Sipe-Sipe, y ellos ponen una cuarta, que nosotros no registramos, que es el avance de la Madrid, al mando de fuerza de caballería, sobre el Alto Perú, que también termina una derrota. Este avance de la Madrid, ordenado por Belgrano, tiene lugar en febrero de 1817. Es decir, inmediatamente después de la batalla de Chacabuco, y es un intento, débil por la carencia de medios, de Belgrano, de coincidir con una acción ofensiva sobre la que estaba haciendo San Martín en Chile. Bueno, es decir, como dijimos, el Congreso de Tucumán se traslada a Buenos Aires, y a medida que va declinando, ¿no es cierto?, la vigencia político-militar de Belgrano a lo largo del año 18 y 19, San Martín va careciendo de la visión geopolítica de Belgrano, y él se centra básicamente en su acción estratégico-militar, donde lo central era, ¿no es cierto?, terminar con el poder español, y la articulación de una entidad política era secundario, no era el objetivo central. Bueno, pero acá yo diría, para terminar el final del fracasado proyecto geopolítico, Belgrano muere el 20 de junio, ¿no es cierto?, en Buenos Aires, hace 200 años. Pero vuelvo por atrás, ¿no es cierto? Después de Chacabuco, San Martín, los 2000 prisioneros realistas nacidos en Chile, los manda a engrosar el ejército del norte que estaba a órdenes de Belgrano, en una acción para darle a ese ejército capacidad ofensiva. Después de Maipú, abril de 1818, San Martín repite la decisión. Los prisioneros realistas que habían nacido en Chile los manda a reforzar el ejército del norte, en la idea de darle a ese ejército una capacidad militar ofensiva. Pero fines de 1819, Güemes manda el término del 2 diputados a reunirse con O'Higgins, el director supremo chileno, a los efectos de coordinar la acción militar ofensiva desde el norte argentino, ¿no es cierto?, paralelo al desembarco de San Martín en Lima. Y Güemes lo que ofrece son 4.000 hombres que él tiene reunidos. Acá hago un detalle porque
Sí, los famosos gauchos de Güemes en realidad eran milicias de caballería arregladas, como se llamaba en la época, porque era una fuerza permanente. No era gente que trabajaba en la actividad, diríamos, agropecuaria, ¿no es cierto?, como eran las fuerzas de López y Ramírez, que en la emergencia se organizaban. La fuerza de Güemes, que llegó a tener 5.000 milicianos de caballería, que ofrece a O'Higgins una operación con 4.000, era toda a sueldo, asalariado. Eran militares full time. Y eso le daba una capacidad, ¿no es cierto?, militar ofensiva importante, que fue clave para frenar, ¿no es cierto?, los avances españoles sobre el norte argentino, pero que en la concepción de San Martín tenía que ser una fuerza ofensiva, el ejército del norte más Güemes. Bueno, este acuerdo de Güemes con O'Higgins fracasa porque el 22 de marzo de 1820 se declara la República del Tucumán. Bernabé Araoz, ¿no es cierto?, gobernador de Tucumán, se declara la República del Tucumán, que comprendía Catamarca y Santiago del Estero. Bueno, esto es un tema colateral, si esto era una provincia o una república. Yo diría primero que al igual que la República de Entre Ríos, ¿no es cierto?, que va a cumplir ahora 200 años dentro de 2 meses, no tenían gobernador ni presidente, tenían jefe supremo. Los dos tenían bandera, emitían moneda, por supuesto tenían fuerza militar propia. La legislatura de Tucumán se había reservado y usaba el título de Alteza, que es un título monárquico. Y el salario de Bernabé Araoz era 1/5 de los ingresos públicos. Es decir, con un modelo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que quiero decir? Y básicamente Bernabé Araoz entra este año 1820 en guerra contra Güemes, a quien derrota. Y esto termina con el esfuerzo ofensivo de Güemes, porque a los pocos meses, ¿no es cierto?, Güemes muere, bueno, en una conspiración donde convergen los españoles ¿no es cierto?, con Araoz y los opositores a Güemes en Sá. La memoria de Paz, de General Paz, relatan, ¿no es cierto?, relata Paz, en 1820, allí por el mes de marzo, lo llama Bustos, que se había hecho cargo del gobierno de Córdoba, y le encomienda, que le da una fuerza de 200, 300 hombres, le encomienda que marche al norte, que en Tucumán tome armamento que había quedado el ejército del norte, que se reúna con Alejandro Heredia, jefe del ejército del norte, que había logrado mantener 400 hombres, y que organice una expedición ofensiva, ¿no es cierto?, desde el sur, por pedido de San Martín, en apoyo de su desembarco en Lima. Bueno, Paz, ¿no es cierto?, empieza el camino, pero se encuentra en Tucumán que le cierran el paso, la República del Tucumán, y entonces esta incursión queda frustrada. Bueno, en 2 palabras y una conclusión, y para no extenderme, ¿no es cierto? Yo creo que el proyecto geopolítico de Belgrano, estado entre su presencia en permanencia en Alto Perú en 1813, su entrevista con San Martín en 1814, su misión diplomática en Europa en 1815, expuesto en 1816 ante el Congreso en el proyecto de la monarquía inca, bueno, era generar una unidad política de Lima, ¿no es cierto?, a Buenos Aires. Proyecto geopolítico coincidente, ¿no es cierto?, con la visión estratégico-militar de San Martín. Proyecto frustrado por la pérdida de poder de Belgrano, primero, y por la muerte de Belgrano, ¿no es cierto?, finalmente. Es un proyecto que yo diría geopolítico, que va a la par, casi a la par, ¿no es cierto?, de la vigencia, de la influencia de Belgrano en el proceso de la independencia. Bueno, yo agradezco la invitación, ¿no es cierto?, a esta reunión, y termino acá mi comentario o exposición.